un sistema de alertas y de consultas de control automático para predecir algún vencimiento o alguna alerta para que se haga, digamos, la prueba correspondiente a un muestreo. Esto es absolutamente importante, que ustedes sepan manejar estas variables en cualquier contexto. ¿Qué las estamos manejando en medicina? Vea que antes las manejamos en la parte de agricultura, no importa el contexto. Si es aeroespacial, si es de aquí podemos hablar de un ejemplo aeroespacial o agrícola o médico, no importa, es aplicar la técnica correspondiente y por lo menos poder entender de qué se trata el asunto, ¿no? No se trata que seamos expertos, pero sí entender por lo menos un poco de dónde vienen los datos, de dónde viene una muestra, cómo se extrajo, en qué momento, para qué sirve, quién va a interpretar ese resultado, etcétera. Por ejemplo, este es un muestreo. Vamos a ver. Esta es una electroforesis, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el marcador base o el patrón. Y esos son los patrones, por ejemplo, esto se hizo por una electroforesis de productos generados por PCR. Esto es para confirmar, digamos, las bandas, ¿no? O el análisis de una elección en Duchenne. Y se analizan los carriles. Es una muestra electroforética. Vean que aquí, por ejemplo, aquí hay una ausencia de un patrón, aquí hay otra, 613, confirma la ausencia de ese patrón. Aquí hay otro vacío, aquí hay otros vacíos. Entonces se va confirmando por una extensión cargada electroforéticamente cuáles son los pacientes confirmatorios por una muestra molecular. Vean que hay ahí se ven diferentes intelecciones intragénicas con diferentes extensiones. Este es un control. Se analiza sobre el control y sobre los marcadores. Y lo que tenemos acá son los carriles de la muestra, ¿no? Dónde están ausentes, dónde no están. Entonces, en medicina se basan con estas técnicas para dar una confirmación de la patología. Acondroplasia, veamos otro, por ejemplo, acondroplasia. Acondroplasia es el clásico enanismo, ¿no? Y se caracteriza por una deficiencia en la producción de cartílago en las placas epifisiarias de los huesos largos. Esto inmediatamente produce un acortamiento de los huesos largos y anomalías en la parte esquelética. Esos son los que no son afectados por enanismo. Hay una relación de 1 a 25,000 nacidos vivos, rasgos clínicos característicos. Vean que el diagnóstico se basa mucho en la información fenotípica, pero los médicos necesitan, digamos, resultados confirmatorios basados en pruebas clínicas, basadas en un protocolo para llegar a la enfermedad, ¿no? No pueden basarse en una visualización externa, sino que tienen que tener elementos confirmatorios. Son como las pruebas, ¿no? El abogado tiene que tener pruebas para un caso, plantear una demanda, ¿no? Con pruebas respectivas. El médico necesita este tipo de pruebas para llegar a la confirmación de un diagnóstico. En este caso, pues, los rasgos clínicos son característicos y visibles al nacer, hay una adquisición, habilidades motoras retrasadas, y si uno hace una etiología molecular encuentra variantes, ¿verdad? Variantes en el gen receptor del factor de crecimiento de este gen, el FGFR3, que codifica para un receptor transmembrana, que es importante para la regulación del crecimiento, entre otras funciones.
hay tres tipos cuando estamos haciendo análisis de variaciones genómicas, para ver las variaciones genómicas de los genes y el efecto sobre la enfermedad. En este caso utilizamos tres métodos diagnósticos: clínico, radiológico y estudio genético molecular. Son fáciles de entender. El diagnóstico por clínico, pues el paciente presenta una macrocefalia, ¿no? El tórax es pequeño, digamos, hay un apalamiento en la parte media facial, frente prominente, mandíbula prominente, hipoplaxia maxilar y una maclusión en los dientes. Entonces uno ve ciertas características: un tórax corto, piernas cortas, frente prominente, macrocefalia, la cabeza mucho más grande en relación a las otras partes del cuerpo. Entonces, una tiene una descripción fenotípica del paciente, especialmente que va enrutando el diagnóstico sobre el caso que está tratando. Hace análisis radiológicos, puede ser una rayos X, precisamente la relación de las partes de su esqueleto, ¿no? Acá, y confirmar sobre las métricas de este caso. Luego puede hacer un diagnóstico basado en la parte molecular con bioinformática. Puede analizar, por ejemplo, el gen o la banda, hace un análisis de paneles en secuenciación en PCR para el gen FGFR3 en el cromosoma 4, no hace un target de análisis molecular en ese punto y se da cuenta de alguna cosa, ¿no? Que en este caso el 98% de los casos de achondroplasia se deben, vean qué interesante, se debe a una mutación en el nucleótido 1138 en el exón 10. Es decir, que donde la notación citogenética molecular, ¿no? Esta nomenclatura genética, que en lugar de una G hay una A en esa posición. O sea, donde debería haber una G hay una A. Este es el normal y este es el de mutación. Vean que esta partecita está igual. Esta otra partecita está igual, pero varía este. ¿Ah? Donde debería haber una G hay una A. En el 98% de los casos hay un porcentaje muy pequeño en el cual el cambio en lugar de una A es sustituido por una C, ¿no? Donde debería haber una G en esa misma posición, hay una C. ¿Lo ven? Y entonces, esta es la nomenclatura genética para la variabilidad de gen. Si yo les pregunto en el quiz, por ejemplo, les pongo G138A y les pregunto, ustedes dirán, bueno, significa que en el lugar donde había una G en el patrón genético, gen, hay una A. Y aquí, en lugar, este es en el 98% de los casos, en el 2%, achondroplasia, para analizar origen, causa molecular, genético, en el 2% de los casos, en lugar de una G, hay una C, en lugar de una A aquí. Y esto provoca, obviamente, este cambio en el orden de los caracteres genéticos, provoca corrimiento en la expresión y provoca una irregularidad expresiva. En este caso, el producto de proteína que me permite a mí que haya una alteración, ¿verdad?, en el crecimiento de los fibroblastos, que es importante para la regulación del crecimiento óseo lineal. Entonces, eso significa que se desprograma. Hay una desprogramación, ya no hay un crecimiento óseo lineal proporcional en el paciente. Entonces, llegan a ciertas características, ¿no? A cierta altura, a ciertas dimensiones, no hay proporcionalidad. Todo es una maquinaria molecular, ¿no? Por excelencia. Está regulado en el ser humano normal, ¿no? No tendríamos o piernas mucho más largas, que en ciertos casos lo pueden haber, pero en la mayoría de los humanos hay una relación proporcional cuando no hay alteraciones. Vean qué serio que es esto, que provoca una disfuncionalidad en la generación
este cartílago. Y en cuanto al patrón de herencia, es un autosómico dominante, ¿recuerdan? Donde están los cromosomas. El 22 son autosómicos y es dominante. ¿Por qué es dominante? Porque cuando uno está afectado, digamos que hay una mujer normal, se casa con una persona que, digamos, está afectada por el enanismo. Entonces, se hace esta pareja y en todas las generaciones, esta es autosómica dominante, la condroplasia, en todas las generaciones que haya, va a haber alguien afectado siempre. Esta es una generación, otra generación, otra generación, no varía. Aquí, por ejemplo, esta pareja tuvo 3 hijos. Esto se los puedo preguntar, hacer un análisis genealógico, ¿no? También en el quiz les pongo un diagrama de este tipo y los pongo a explicar qué significa, qué es lo que está pasando en la segunda generación, cuáles son los afectados, cuáles no, etcétera. Por ejemplo, aquí hay una mujer y hay un hombre afectado y alguien no afectado. Ven qué interesante, ¿no? Esta pareja tuvo 3 hijos, 2 afectados y uno normal, como la mamá. Luego se casó con uno normal y vean qué sucedió. Tuvieron dos varones, uno no afectado y otro afectado, ¿verdad? Este, este hombre se casó con una mujer normal y vean qué pasó, ¿no? Igual pasa acá. Que la mujer, el hombre afectado, tuvieron hijo afectado y dos no afectados. Y así sucede, ¿no? Se puede expresar en todas las generaciones. Hay un diagnóstico diferencial, también de hipocondroplasia o acondroplasia. A mí me gustaría nada más que se estudie este caso. Hay rasgos también o diferenciales de diagnósticos en diferentes manifestaciones o variabilidad de la enfermedad. Y hasta aquí voy a terminar un poquito a las 9:05, me quedan tal vez unos 10 minutos, porque hemos explicado muy intensamente y seguido. Se cumplan por lo menos un poco más de 2 horas de clases seguidas. Me gustaría hacer un repaso de estas cosas, ¿no? Ahora que estamos viendo variantes y demás. Bueno, acuérdense que la secuenciación, esto lo vimos, es parte de la tarea. Yo lo había colocado aquí. Hisopado nasofaringe, se saca la muestra, se hace un protocolo experimental, se lleva al analizador de genómico, se utilizan herramientas bioinformáticas para hacer control epidemiológico, etc. Estas fueron unas infografías que en algún momento me pidió el periódico de La Nación cuando estaba Profe, tiene micrófono apagado. ¿Hasta dónde me escucharon? Algo que iba a salir de La Nación, que le pidieron ese informe. Sí, esta infografía, ¿no? Que estas infografías a veces sirven mucho, ¿no? ¿Para qué los digo, no? Sería interesante que también aprendan un poco sobre infografías, porque muchas veces sobre edición de este tipo, porque nos trae mucha información. Esta infografía me fue pedida por el periódico La Nación, aquí dice Alan Orozco, para analizar el comportamiento del coronavirus y cómo surgía la secuenciación del genoma, ¿no? Del genoma del coronavirus. Recuerden que, bueno, en aquella situación yo era miembro del laboratorio clínico del Ministerio de Salud y, y propuse la secuenciación del genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2. El ministro de Salud dio la autorización
y la mesa se lo asignó al INCIENSA, que sacó las primeras 6 secuenciaciones en el marco del Consejo de Informática Clínica, en el cual soy miembro titular también. Y el resto lo hizo INCIENSA, ¿no? El trabajo de INCIENSA pues lo tenía todo, ¿no? Tenían las cámaras, tenían los reactivos, tenían la gente, tenían los presupuestos. Se hizo una inducción de protocolos al INCIENSA y pues ahora está trabajando en control epidemiológico. Algunos protocolos de secuenciación también para hacer análisis en hospitales. Creo que hace falta mucho estas cosas en el país si queremos llegar a hacer un poco medicina de precisión, saber un poco el funcionamiento de los clústeres, las configuraciones de los clústeres, alto rendimiento. Y hacer secuenciación de nueva generación, ¿no? Para analizar este tipo de enfermedades. Algunas cosas que ya las saben, ¿no? Pero quisiera ver la parte de variaciones genómicas, nada más. Parece que pueden hacer un genoma, puede ser un análisis de paneles. Los análisis de paneles de genes para un secuenciador es como un conjunto restrictivo de genes. No necesitan hacer las secuencias del genoma. La velocidad de la secuenciación, los diferentes tipos de aparatos que existen. 454, Roche, Silent Torrent, etc. Y entonces existen diferentes técnicas, ¿no? Por Sanger, clásica, por PCR. Hay diferentes formas. ¿Cuál es la mejor forma de elegir? Bueno, depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, un análisis corto de variantes, lo podemos hacer por PCR. Si estamos haciendo un análisis masivo de extracción de genes, lo podemos hacer por NGST o análisis de secuenciación amplia. Estos conceptos ya los habíamos visto. Esto es lo que me interesa, de la parte de variantes. Cuando hablamos de variante, una variante genética, un patrón genético análisis, muchas veces a veces la gente lo confunde, ¿no? Uno podría decir que es una mutación si está en menos de un 1% esa variante en la población, ¿no? En realidad es un concepto poblacional y para caracterizarla como grupo y como enfermedad, ¿no? Cuando es un polimorfismo está mayor a un 1%. Entonces las variantes nos pueden repercutir típica, ¿no? Ya lo vieron ustedes, es cierto. Una variante puede repercutir en la parte fenotípica. Una variante en la condroplasia provoca una variante en la parte fenotípica, la parte externa, ¿no? La parte de constitución física. Y es cierto, esto es cierto, ¿no? Porque una variante en uno de los genes que vimos arriba provoca un cambio drástico, ¿no? Inclusive en Duchenne, ¿no? Hay una escoliosis, hay una alteración física, ¿no? Puede haber enanismo, ¿no? Entonces vean que como con unas pocas variantes es como tener una falta de ortografía, en que esta fuera la información genética, esta la referencia, y dejáramos de poner esta tilde, ¿no? El dejar de poner esta tilde provoca un cambio total. Vean cómo actúa la maquinaria molecular, ¿no? Que si hay un pequeño cambio altera todo su patrón. Un cambio, un gen muy específico de importancia, salimos diferentes físicamente, ¿no? O con alguna enfermedad. En el caso de las variantes para oncología, también a veces se hace un análisis de wild type. Wild type es la referencia. Por ejemplo, en este caso es de cáncer colorectal, como una variabilidad en el KRAS. KRAS es un gen de control en la parte de expresión colorectal, como una
una variabilidad en ese gen puede hacernos conducir o tomar una decisión de llevar un tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces, el ir introduciendo este tipo de rutas a seguir por la variabilidad de los genes y el efecto de la producción de una enfermedad o el ligamen, un factor de riesgo a la enfermedad, es importantísimo porque nos conlleva a implicar la farmacogenómica, ver el perfil genético de un paciente, analizar sus variaciones, analizar, por ejemplo, la transformación de un químico con una alteración, un metabolito, cómo esa alteración en ese gen provoca una variabilidad en la expresión del metabolito, cómo ese metabolito nos llega a la diana terapéutica para provocar, digamos, un efecto, vuelvo a decir, terapéutico. Entonces, es muy relevante. Luego voy a llegar hasta acá, por lo menos por hoy. Estos son los diferentes tipos de variantes en el genoma. Tienen la presentación, me gustaría que se lo estudien. Tenemos variantes de significado incierto, benignos, ligeramente benignos, ligeramente patogénicos y patogénicos. Entonces, de significado incierto hasta patogénicos. Todas las variantes se clasifican en esta distribución, ¿cierto? Cuando no sabemos qué es de significado incierto, o sea, que cuando no existe un sistema de clasificación para la variante, y no sabemos qué es, ¿dónde lo colocamos? No lo podemos colocar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, lo colocamos acá, significado incierto. Entonces, en bioinformática, por eso son importantes las bases de datos, ¿no? Porque yo tengo una variante y puedo conformar contra un patrón. Si ese patrón tiene alteración definitiva y está clasificada la información, hay anotaciones genómicas correspondientes para hacer el diagnóstico, entonces yo lo clasifico acá de una vez en patogénico. Si no encontramos referencia contra los patrones y hay una incertidumbre en la comparación contra referencia, y yo no sé dónde clasificarlo, dónde lo clasifico, y aquí, o va generando ciertas clases inciertas para contribuir al nuevo conocimiento de la enfermedad, si la hay o si no la hay, ¿verdad? Luego hay otro concepto que se llama penetrancia, que es el porcentaje de individuos de un genotipo específico que expresan el fenotipo expresivo. Eso es como una relación entre expresión del gen y el fenotipo expresado, ¿no? Por ejemplo, si examinamos a 42 personas que tienen un alelo para la polidactilia, observamos que 38 de ellas presentan polidactilia, pues la penetrancia es 38 entre 42, ¿verdad? Y entonces esa relación se hace en esa proporción. En realidad es una relación numérica muy concreta. Perdón, no les dije que es polidactilia. Polidactilia es una anomalía, digamos, que está presente por la existencia inclusive hasta de dedos extra, ¿no? En las manos o en los pies. Es parte de un síndrome, ¿verdad? O puede existir como por sí misma, como una expresión, digamos, anómala. Entonces el paciente puede tener, eso es una polidactilia, un dedo más. Luego tenemos penetrancia completa. 100% de los individuos presentan el fenotipo esperado. Y una penetrancia incompleta, 100% de los individuos presentan el fenotipo esperado según su genotipo. Yo podría preguntar en el examen sobre penetrancia, ¿verdad? Y hasta poner un ejemplo muy parecido a este de acá. Yo les pregunto cuánto a la penetrancia, les pongo un caso muy similar a este y les pregunto cómo calcular la penetrancia. Acuérdense que vayan anotando en un cuaderno lo que les voy preguntando, porque al final de cuentas es lo que sale en el examen. Entonces acuérdense de cómo
calcular una penetrancia, ¿no? Puede ser, en este caso doy polidactilia, ¿no? Pero puede ser otro tipo de síndrome. Entonces les pregunto, ¿cuánto es la penetrancia? 0.7, 0.6, 0.8, 0.9. ¿No? Ustedes dicen la correcta. Luego, estas son las relaciones o las variables existentes clásicas. Esto es como el arquetipo o la estructura general de las variaciones genómicas existentes. Se lo pueden leer. Por favor, les pido que lean. Aquí, obviamente, en la incierta, no hay suficiente información, no hay soportes, no hay referencias, es incierta, ¿no? Cuando es benigna, es cuando esta ha sido previamente pues estudiada y hay una alta frecuencia de anotaciones in silico, en análisis in silico es sobre datos registrados, ¿no? Bases de datos. Esta variante no es considerada ser la causa de la enfermedad, obviamente, es benigna. Luego está la ligeramente benigna, ¿verdad? Tiene una serie de características, ¿verdad? Creo que igualmente ligeramente patogénica. Puede ser la causa considerada de la enfermedad, pero tiene una serie de anotaciones agregadas que la hacen característica o no. Entonces, tiene que haber mucho más evidencia o anotaciones para confirmar una clasificación a otra. Yo les invito a leer esto, me quedan unos 5 minutos nada más, entonces voy a avanzar. Les invito a leer un poco más sobre la patogénica. Tiene un significado clínico, una anotación bien determinada, ¿verdad? Hay un desarrollo en la enfermedad y hay anotaciones y evidencia de que es patogénica. ¿Dónde encontrar esta información? Bueno, estas variantes en genomas se pueden encontrar en NCBI, en una subbase de datos que es ClinBart. Lo ven aquí, uno encuentra las variantes. Es una variante, por ejemplo. Recuerdan en el caso de acondroplasia, fue un solo carácter y un solo carácter provoca todo un caos, ¿no? En la expresión del organismo. Vean que cuando uno aprende todo esto, la visión de las cosas le cambia, ¿no? Completamente, le cambia. Inclusive hasta sobre alimentación, sobre el cuidado, exposición sobre radiaciones, inclusive, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en la industria y están trabajando con productos químicos o industriales o algo así, o con generación de algún subproducto de la maquinaria. Por ejemplo, yo les contaba en cierto momento en los beneficios de café, ¿no? De las máquinas de flujo cruzado para hacer bajar a bases de humedad de 12% el grano de café, ¿no? Ya en plano convexo, ya ha quitado el mucílago externo del grano, que muchas veces los operadores ahí están aspirando humo, ¿verdad? El ácido piroleñoso, y eso puede provocar, digamos, afectación en el pulmón. Y para los seguros y para la proyección de la integridad del recurso humano de la empresa, conocer todas estas cosas es muy valioso, ¿no? Inclusive el consumo de agua, alguna irregularidad. Entonces les da a ustedes cuando estén como gerentes o directores o jefes de una empresa o de una industria o líderes de alguna industria, les da una visión mucho más amplia, ¿no? De dónde puede estar la irregularidad, un patrón anómalo, más si hay repeticiones en el personal. Todo esto está muy ligado a las carreras de ustedes en un punto más allá de lo que vería cualquier ingeniero industrial. Por eso los ingenieros industriales de la UCR reciben mucho curso, ¿no? Y mucha inducción en muchas áreas. Ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué? ¿Para qué un curso de termodinámica? ¿Para qué un curso de mecánica? ¿Para qué un curso de ecuaciones diferenciales? Les hace tener un contexto tan grande, ¿no?
igual humanidades, ¿no? Que reciben humanidades, en otros lados no, otras universidades no lo reciben. Reciben esta información porque entonces cuando ustedes salgan como ingenieros tienen un panorama que a nuestra facultad garantiza entregar un profesional con unas calidades excepcionales y una visión mucho más grande que los graduados de otras universidades. Bueno, esto es un poco las variantes del genoma. Todo esto lo habíamos visto un poco sobre la transcripción, repetición. Me interesaba más ver la clasificación. Esta de acá lo voy a ver rápidamente. Acuérdense que bueno, este es el código genético. El código genético, estas son las tripletas. Acuérdense que la información viene de un transcripto primario y secundario, en la información nuclear celular. Valor ribosoma, se ve una transcripción de una proteína. Cuando hay una alteración de algún carácter, pues se produce un cambio. Muchas veces hay cambios silenciosos, ¿no? No provocan afectación en el codón, ¿no? En el péptido que se está generando para la codificación del codón. Y ya para terminar, esas clasificaciones están hechas de la siguiente forma, ¿no? En variantes genómicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cambio de un carácter y que provoca un producto, un aminoácido distinto, ¿no? Entonces decimos que puede existir, por ejemplo, una clasificación no sinónima, ¿verdad? Es decir, que no es sinónima porque cuando existe el cambio no se genera el mismo producto, ¿verdad? Cuando la sustitución de este carácter provoca un cambio en el codón completo y especifica un aminoácido distinto, ¿lo ven? ARG. Cuando tenemos un coding, lo he puesto así en inglés porque así es como se llama, ¿no? Cuando se provoca un coding no sinónimo o no sense que llaman, hay cambios a tal tipo que se provoque un stop del codón, ¿lo ven? Aquí pasa, se provoca un cambio y no cambió el producto, sino cambió la dinámica de ejecución de la traducción genético-molecular, provoca un cambio, hay una alteración, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, este stop puede ser visto en neurofibromatosis tipo 1 o un neurofibromina. Por ejemplo, podemos ver uno no sinónimo, ¿verdad? Cuando la sustitución de uno de los cambios del codón del aminoácido especifica una secuencia de referencia. Por ejemplo, acá, cambió acá, una secuencia de referencia. Luego podemos ver este tipo no sinónimo, variación en el codón. Se puede provocar un missense también, una alteración genética que produce un aminoácido que es diferente o no usual a la generación de este cambio en el producto inicial. Hay un cambio friendship también cuando es un sinónimo. ¿Qué les puedo preguntar yo? Por ejemplo, en el examen. Yo les podría preguntar, por ejemplo, algo fundamental. Ya les voy a decir que les puedo preguntar. Provoca un corrimiento en el marco de lectura, ¿verdad? Y provoca un cambio en las especificaciones de los aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo les puedo preguntar, digamos, de estas variantes, por ejemplo, esta de acá. Esta, les puedo preguntar. Esta y esta. ¿Por qué les pregunto esta y no las otras? Porque esta es la más general, esta es como la básica. Acuérdense que yo lo que quiero no es que se conviertan expertos en estos temas, sino que conozcan por lo menos el concepto general para la hora cuando diseñan sistemas o sistemas industriales o genómicos o máquinas relacionadas con biotecnología y la parte molecular, por lo menos que tengan los conceptos generales nada más. Por ejemplo, esta de acá, este slide, márquenlo por ahí. Estúdiense bien este slide. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un cambio, una consecuencia molecular, una variante genómica, un cambio tipo no sinónimo,
¿no? Y yo les puedo preguntar cuál es el resultado de una variante en el carácter central de esta tripleta, si es un no sinónimo, ¿no? Entonces, yo les puedo presentar acá y les puedo presentar diferentes opciones, ¿verdad? Les puedo decir que, por ejemplo, puede ser LIS, puede ser ARG, puede ser otro. Lo que quiero decir es que con un no sinónimo, el producto es diferente, ¿no? El aminoácido es diferente. Sucede un cambio, una variante genómica de consecuencia molecular no sinónima, no sense, una variabilidad del producto aminoácido, yo les puedo poner sí, no, tal vez, anteriores, ninguno de los casos. En este caso sí, ¿no? Este cambio provoca, en caso no sinónimo del coding de variante genómica, provoca un cambio en el aminoácido. Y en el no sense, este es en el no sinónimo, ¿verdad? Por eso se llama no sinónimo. No provoca un sinónimo, sino provoca un cambio en el aminoácido. Y el no sense, que es una subclasificación del no sinónimo, provoca un stop en la maquinaria molecular. Entonces, estudiense este slide, estudienselo muy bien, que yo preguntaría, estos son los dos tipos de variantes más comunes, ¿no? Los otros son importantes, pero no son tan frecuentes. Estos cambios son los más comunes cuando se estudian variantes, cuando hay un cambio en el producto aminoácido o cuando hay un cambio en la regularidad funcional de la dinámica molecular, en este caso provocando un stop que puede provocar una fibromatosis, ¿no? Una neurofibromatosis por un cambio en el stop de la dinámica funcional molecular. Esto es, digamos, lo que corresponde a las variantes. Ya casi vamos a terminar. Aquí les pongo un ejercicio para que hagan una consulta de una estructura de secuencias. Bases de datos también. Ojo con esto. Les puedo preguntar cuál es una base de datos comunes en variantes genómicas. Estudiense estas dos. La Human Genome Variation o la HGNS guías de trabajo. Son dos bases de datos, igual que la NSBI. Y aquí hay un poco, esta parte aquí, un poco de nomenclatura general. Estudiense también esta parte de nomenclatura. Ya esto sería la presentación. Ya con esto doy el final de esta parte, de este capítulo, esta temática, para entrar a la próxima, para entrar un poco en análisis de datos con herramientas informáticas. Vamos a programar un poquito y vamos a trabajar. Yo quería comenzar hoy, ¿no? Con R. Entonces, por favor, instálense Visual Studio 2019. Instálense R también. Vamos a hacer un poco de programación, pero en genética, parte de informática. Estudiense este slide. Vean, por ejemplo, que hay nomenclaturas si yo les pregunto, por ejemplo, un examen, les puedo preguntar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Aquí está la coordenada genómica, este número que está adelante, o la localización, y les puedo preguntar cuál es el cambio que está sucediendo. Acá hay un cambio de una G por una A, o sea, me dan la posición, ¿no? Y donde hay una G en el paciente se está encontrando una A. Entonces, yo les puedo preguntar, esta sustitución por esta referencia, este cambio genómico, esta sustitución que da un cambio de una T, una C, una G o de una A en las opciones. Entonces ustedes dirían, hay un cambio en el último carácter, un cambio en una A, marcan esta, ¿no? Porque hay un cambio GA en nomenclatura genómica es que en lugar de que hay una G, hay una A, ¿no? En la posición genética. Digamos en la normal, estos cambios son así. Por ejemplo, en la normal está así, ¿no? Esta es la referencia normal.
hay un paciente que sospecha de una alteración genómica o genética que lo está expresando una enfermedad. Entonces hace un análisis de una parte de su genoma y se encuentra esto, ¿no? Aquí hay un cambio, ¿no? ¿Cómo harían ustedes ese cambio? Que alguien me lo diga. ¿Cómo lo harían? Con esta nomenclatura. T mayor a C, G mayor a A, C mayor, así lo pueden decir, no importa. Este mayor significa una sustitución, pero lo pueden decir así. ¿Cómo sería este cambio acá? Pregunta examen. Genier, ¿cómo sería? Con esta nomenclatura. Si me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí lo estoy escuchando, profe. ¿Cómo sería? Gracias. Póngamela ahí. Vamos a ver, cuando hay una letra diferente, ¿verdad, profe? Sí, Mm, yo no he practicado mucho eso, profe, pero espérate para ver. se lo vuelvo a decir. Este G mayor a significa que en lugar de una G hay una A. ¿Cómo esto me lo pondría usted en esta nomenclatura genética? Cuando G es mayor a A, Cuando G es mayor a A, leámoslo así, ¿no? Así no se lee, pero es más rápido por ujú, efecto de tiempo. Lo que quiero es que entiendan qué es lo que significa esta simbología. Cuando G es mayor a A significa que en lugar de una G hay una A. ujú, Ok, perfecto. Este es el normal, ¿no? Que en el G normal, que en lugar del G normal hay una A. Ahora sí, esta es la franja genética normal y esta es la alterada. Entonces, como yo encontré, por ejemplo, en esta banda encontré que en lugar de una A hay una T. ¿Cómo me lo pone usted en nomenclatura genética esto? ya, profe. ¿Alguien? Sería A mayor a T, profe. A mayor a T, eso es. Ah, Excelente. A mayor ok. a T. Y esta es la nomenclatura, aunque ustedes no lo crean, esta es la nomenclatura por excelencia en todos los campos de la genómica, genética. Así de sencillo, ¿verdad? Y ustedes lo ven, digamos, en diferentes lados. Esta es la más clásica. Y las otras son muy fáciles de entender porque utilizan, esta es la más importante, ¿verdad? Y el otro son derivaciones, porque vean, por ejemplo, que aquí dice una delección, vean la coordenada, ¿no? Entonces, en esta coordenada hay una delección de la A, ¿verdad? Entonces, aquí quiere decir que tenemos A, T, C, G. Entonces, que no está hasta A, entonces es T, C, G. Entonces usted utiliza la del. Hay una C.76, C.76 de la coordenada, hay una del de A. Y así se lee todo, ¿verdad? Aquí, ¿qué se podría entender acá? Que en la C76 hay una, ¿quién me lo dice? Digamos que esta sea la normal. Llevan dos As, profe. Hay dos A's, hay una duplicación de A. Entonces, en lugar de una A, hay una duplicación de CG. Y así, es muy sencillo de entender, ¿no? A veces cuando se explica y se parece confuso, pero en realidad aquí, por ejemplo, habría una inserción, ¿no? ¿Saben? Digamos que aquí hay una posición A, T, C, G. Y dice que hay una inserción de G, ¿no? Que en esta posición hay una inserción de una G, se coló una G. Entonces sería A, T, C, G, G, G. Eso es lo que significa. Aquí, por ejemplo, que hay una inversión, o sea que en lugar de A, T, C, posiblemente hay una T, A, C en esta posición. Y así, ¿no? Es una, aquí hay una delección, duplicación, inserción, conversión, extensión, etcétera, ¿no? Todo esto es una nomenclatura tendiente a analizar el comportamiento, los patrones genéticos. Y así sucede, ¿no? Entonces, ya les dije, en el quiz, muy probable, en el próximo quiz,
uso o esta, ¿verdad? O alguna sencilla como esta o la duplicación. Entonces yo le pongo el patrón, ¿no? Y, por ejemplo, yo les puedo poner A, T, C, G, 4 posiciones en el normal, ¿no? Y les digo, les pongo la expresión y pongo A, C, G, ¿verdad? Aquí hay un vacío. Y les pongo qué ha sucedido aquí, ¿verdad? Les puedo poner, digamos, la expresión de elección y les puedo poner, por ejemplo, las diferentes opciones, ¿no? Les puedo poner, ¿hay una duplicación? Ustedes dirían, no. ¿Hay una inserción? No. Les puedo poner estas opciones, ¿no? Pero aplicadas acá. ¿Hay una inversión? Ustedes dirían no. Y les pongo, por ejemplo, en del T, ¿no? ¿Cuál es la opción correcta? Del T, porque hay una delección en la secuencia de referencia con respecto a la normal. Ustedes seleccionan esta. Es muy sencillo, nada más que se lo repasen y entonces daría terminado. Aquí hay unas referencias, este tema y la próxima lección. Entonces comenzamos, ya voy a terminar. Ya son las 9:30, de hecho ya estoy pasado. Por favor, se lo digo de una vez, ojalá no usemos el celular, sino para la próxima lección usemos la computadora, porque vamos a hacer algunas partes prácticas. Esas partes prácticas no solamente sirven para bioinformática, sino para todo, para cualquier área, cualquier área del conocimiento que tengan ustedes en industrial. Son análisis de multidato. Y lo vamos a hacer con algunos lenguajes de programación o con algún scripting. Entonces, eso correspondería para una de las temáticas de la carta del estudiante. Yo vamos a ver, les haría tal vez el tercer quiz de hoy en 15 para que vayan estudiando, que eso cae el 5 de julio para tener ya 3 exámenes y tenemos una tarea. Tendríamos 3 exámenes, tendremos una tarea y tenemos el proyecto final. No se nos olvide el proyecto final. Yo voy a colocar unos lineamientos sobre el proyecto final que está relacionado con alguna temática de interés del curso. Voy a poner los lineamientos. Los lineamientos son iguales a los de la elaboración de un paper, ¿no? La misma estructura de investigación. Les tengo que entregar también las tareas para que se retroalimenten próximamente. Y bueno, quedamos en eso, ¿no? Para que vayan estudiando para el próximo quiz. Tendremos 3 quizzes, tenemos una tarea y tendremos un proyecto final. Obviamente no hago exámenes finales, sino que yo me baso en los quizzes y me baso en la tarea, en el proyecto, sobre todo en el proyecto final. Y hasta el momento todo va muy bien, no veo cambios. Los que tal vez creo que hay 1, 2, 3 que han salido un poquito bajitos en los exámenes. Háganse un proyecto final bueno junto con sus compañeros. Y las presentaciones han estado muy buenas. Nada más, ¿no? Nada más para que tengan impulso en sus carreras y sigan adelante. Muchísimas gracias, compañeros, y nos veríamos de 8. Gracias. Profe, ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, dime. ¿cuándo es el siguiente quiz? Nada más. Es que no lo escuché. Es el 5, sería de hoy en 15, sería el 5 de julio. Y yo les digo las temáticas, ¿no? Pero básicamente sería lo de los patrones, variaciones, ¿no? Y lo que es citometría. Básicamente eso. Gracias, profe. Bueno, un gusto. Bueno, chao.
Buen día. Gracias, Bye, bye. profe. Bueno, hasta luego. Vayan Gracias, estudiando, profe. ¿verdad? Chao, hasta luego.